¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Arrancamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El OIJ tiene un total de 11 personas sospechosas por el doble asesinato de los primos a quienes enterraron en un bar de Heredia, y hemos estado informando desde el momento del suceso. Nuestro compañero Fabián Mesa está, ustedes lo ven en pantalla, junto con nuestros otros compañeros listos para informarnos, pero Fabián va con este tema y nos actualiza. Adelante. Buenas noches, Yanani. Efectivamente, esta mañana el OIJ realiza un total de 7 allanamientos para dar con 7 sospechosos más de lo que han descrito como una manada asesina que atacó a estos dos primos dentro de un bar en el centro de Heredia. Veamos esta información. Mercedes Norte fue uno de los 8 sitios allanados este lunes. La acción desarrollada por el OIJ y coordinado por la Fiscalía Adjunta de Heredia dejó como resultado 7 personas detenidas. A ellas se les liga con el asesinato de 2 primos, Carlos Alberto y Jorge Humberto Barbosa, de 31 y 32 años. Sus cuerpos fueron hallados en un bar en el centro de Heredia el pasado 11 de febrero. Las víctimas fueron asesinadas a golpes, patadas y puñaladas. Luego fueron mantenidos en congelación y finalmente sepultados en una fosa construida en el sótano del local. Los allanamientos de este lunes tuvieron lugar en Heredia, Alajuela y San José. A los sospechosos se les liga con su participación en el crimen y a otros con ayudar a limpiar y eliminar evidencias. Bueno, son 5 personas que son empleados o que trabajaban en ese momento en el bar y 2 personas que no estaban vinculadas directamente con una labor propia en el bar. Aquí donde nos encontramos un sujeto de apellido Rodríguez que, de acuerdo a la investigación, pues llega minutos antes de las 3 de la mañana, 2 y algo, casi llegando a las 3 de la mañana, que es la hora que se presume que se da la gresca final, y ahí es donde fallecen los 2 primos como tal. En total ya son 11 las personas señaladas como involucradas en el doble homicidio. El día del hallazgo de los cuerpos se detuvo a 3 sospechosos. El 14 de febrero sus casas fueron allanadas y en ellas se decomisaron herramientas y ropas con sangre. El 25 de febrero fue detenido en Nicaragua junto a su pareja, el dueño del bar, quien escapó del país tras los hechos ocurridos en el local. Del total de los detenidos en la primera instancia, 2 descuentan prisión preventiva. A otros 2 les fue impuesta la medida de casa por cárcel. Bueno, para aclarar el tema de las 2 personas que quedan con medidas cautelares de casa por cárcel, ellos no estaban al momento de la agresión, no participan en el homicidio. Si estaban antes de que se da el homicidio, en horas de la noche, tipo 8 o 9 de la noche, se van del bar y posteriormente cuando se da el homicidio, pues llegan momentos después, u horas después más bien, y colaboran presuntivamente en lo que son labores de limpieza y cosas de ese estilo. Pues por eso no se les da o no se les dicta la prisión preventiva, porque no participan directamente en el homicidio. El otro sujeto, apellido Palacios, pues sí participa, a él se le genera la prisión preventiva. Entre los detenidos este lunes figura un hermano del dueño del bar, así como un sospechoso de apuñalar a una de las víctimas. Los sospechosos tienen entre 21 y 29 años, la mayoría como parte de cometer la mortal agresión contra los primos. En la realización de los allanamientos participaron los agentes de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, UEI. Le hace una colaboración a un departamento de Heredia. Al ser una operación de alto riesgo, nos solicitan y le hacemos esta ayuda, en este caso de un sospechoso por homicidio. Entonces, como pudieron ver, la casa del ingreso presenta un grado de dificultad amplio y es por eso que nos solicitan el apoyo y se los podemos brindar. Sí, las flashbang o bombas aturdidoras son parte de la sorpresa que utilizamos para método de distracción. Los 7 detenidos este lunes quedaron a la orden del Ministerio Público y esperan ser llevados al juzgado penal, donde se solicitarán medidas cautelares. ¿Cómo se dieron los hechos el pasado 6 de febrero y cuál era el rol que jugaba cada uno de los 11 sospechosos? Se lo contamos a continuación.
Fue el 6 de febrero que los primos Carlos y Jorge Barbosa llegaron al bar Dudes en el centro de Heredia en compañía de dos amigos. Uno de ellos se quedó dormido en el carro. El otro, de apellido Madrigal, al ingresar al local se da cuenta que su expareja está en compañía de su nuevo novio, quien trabaja como guarda de seguridad del lugar. Eso ocasionó una fuerte discusión que hizo que el dueño de Dudes, de apellido Segura, en compañía de sus empleados, amedrentara a Madrigal. Según el expediente del caso, el dueño del bar llamó a 4 personas violentas con el ánimo de que golpearan al amigo de los primos. Él decidió irse en taxi. Sin embargo, los 4 sujetos llegaron y se sospecha el propietario del lugar aprovechó para darle la orden de vapulear a los primos Barbosa. Carlos recibió una salvaje golpiza. Jorge ya estaba dormido en la barra debido al alcohol. En total indefensión, en el informe forense se contabilizaron más de 48 puñaladas. Digamos, en manada atacan los demás personas que estaban en el bar trabajando, personal de staff del bar, y agreden a este sujeto Jorge y posteriormente también hieren de muerte al otro primo de nombre Carlos. La orden de Segura fue colocar los cuerpos en un congelador y limpiar la escena para no dejar rastros. Al día siguiente, contrataron a un hombre y le indicaron que debía cavar un hueco para hacer un sanitario. Varios le ayudaron. El hombre decidió dejar el trabajo por la presión que ejercían sobre él, pero ya el hueco estaba hecho. Sacaron los cuerpos del congelador y los enterraron. 6 días después, los investigadores dieron con los cuerpos. Luego de 2 allanamientos y la detención de Segura en Nicaragua, el OIJ ya tiene a los 11 sospechosos de las mortales golpiza, la limpieza de las evidencias en el lugar y enterrar a los 2 primos. Algunos estuvieron en ese momento al momento del homicidio y otros sí pues fueron contratados para que, o no fueron contratados, les solicitaron la colaboración para que fueran a limpiar el bar posteriormente, evidentemente que tenía muchas manchas de sangre y demás, debido a que a los 2 primos los hirieron repetidamente con arma blanca. Dentro de los detenidos figura también la novia de Segura, quien fue detenida junto a él en Nicaragua. Ella estuvo en el lugar del crimen y conocía bien lo que ocurrió ahí, al igual que el hermano del dueño, quien llegó luego del asesinato y observó todo lo que había ocurrido. Estaremos muy atentos a las medidas cautelares que vayan a imponer a estos nuevos detenidos, 11 en total, en el crimen de los primos dentro del bar de Heredia. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Siete y 3 minutos, violencia en centros educativos. Profundizamos con respecto a este tema, contándoles que detienen a 6 colegialas en Guásimo por amenazar de muerte y con un puñal a una estudiante del mismo centro educativo. Noticias Repretel conversó con la víctima que presentó la denuncia, también con su madre, y describen lo que llevó a realizar la captura. Gustavo Díaz tiene la información. Gustavo, adelante, buenas noches. Yerani, saludos cordiales, impacto para toda la comunidad estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Guásimo. Cuando hablamos de 6 personas detenidas y de ellas todas mujeres, 3 de 16 años y 3 de 15 años, confirma el OIJ como las autoras de una amenaza grabada con cuchillo hacia una estudiante. Noticias Repretel contactó a esa estudiante, a su madre, quienes se presentaron a formalizar la denuncia ante el OIJ que llevó a esa captura de las 6 estudiantes esta mañana. ¿Por qué se dio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo vemos en la siguiente nota. Noticias Repretel visitó el sector donde vive la menor agredida. Allí la estudiante de 11º grado contó a Noticias Repretel la situación que vivió cuando al menos 6 estudiantes la amenazaron con una cuchilla. Producto de eso, este lunes las llegaron a detener. Yo obviamente no, en ese momento no sabía qué hacer. Yo lo que quería decirme, pero como ellas me rodearon, no tenía cómo. Aparte de eso, es que solo estaban ellas ahí, como estaban todo el mundo en clases. A mí me tocaba hacer un trabajo comunitario, entonces yo tenía que estar ahí limpiando y así. Ellas me rodearon y ahí fue donde me amenazaron y me empezaron a decir cosas feas, muerta de hambre y todo eso, que me empezaron a tratar mal. Cuando usted ve las cuchillas. Ajá. 2. No, una, pero se la pasaron entre las 2. El OIJ trasladó hasta el Ministerio Público, en donde la Fiscalía Penal Juvenil realizará una audiencia.
Ese es el momento en el que sacan a las sospechosas, todas estudiantes de décimo. Incluso amenazaron a la madre de la afectada. Así lo contó ella en entrevista este lunes. Ya no es palabras, sino que ya hay una agresión no una agresión, sino hay una amenaza con un arma blanca. Entonces el temor mío es, y como yo se lo dije en la fiscalía y se lo dije al director, a mí quién me garantiza la seguridad de mi hija dentro del colegio. La cuchilla que utilizaron configura una amenaza con arma grabada, por ser además más de 2 personas, lo que puede llevar a una pena de cárcel de hasta 15 años. Me dijeron, nosotros lo que queremos es apuñalarla y aparte de eso, lo que la queremos es picar. Y me dijeron, si usted va a dirección, la hemos metido en dirección, usted ya sabe qué le pasa, sea leñateada hoy del colegio. La agresión ocurrió cerca de la soda del colegio pasado el mediodía. El grupo de estudiantes se hacen conocer como las tararás. Incluso tienen atemorizadas a otras colegiales. Fue un impacto grande porque el hecho de que llegara la policía y de que pasó esta situación en el colegio, de que hay chicas amenazando con cuchillos y hasta de muerte, es un impacto muy fuerte para los estudiantes. El OIJ las trasladó hasta la fiscalía, en donde les leerán los cargos. La víctima tiene 16 años. El ingreso de armas es algo que preocupa a otros estudiantes, pero también a padres de familia. ¿Cómo es el tema de la revisión, de los bultos, del ingreso de ustedes para que no ingresen con armas acá? Cuéntenos. No hay revisión. ¿No hay? No, solamente cuando, ejemplo, si le avisan a alguna orientadora, ella va y revisa el bulto. Pero en sí, sin entrar, no hay revisión ni nada. Sí, es mucho porque ya han pasado varias veces durante años anteriores y de hecho este año ya han habido varios intentos de asesinato contra chicos o chicas entre problemas y siempre pasa lo mismo y a nosotros como padres cuesta mucho que nos informen de parte de la institución. El delito por el que se les acusa es el de amenazas agravadas. Con respecto a este caso, nada más les comentamos que el OIJ logró decomisar videos de las cámaras de vigilancia del centro educativo que van a servir como evidencia importante para poder llevar este caso y el proceso judicial contra estas 6 adolescentes. Pero también en el sector de Pocosí, el OIJ está con una aceleración en cuanto al caso por el doble crimen que se dio el fin de semana y en donde fallecieron, como lo vemos en estas imágenes, Hilary Morales, de 23 años, y Jafet Flores, de 27. La mayor sospecha que tiene en este momento la policía es que sería un excompañero sentimental, expareja de Hilary, el principal sospechoso de haber disparado contra ellos dos, e incluso también engrosa la cantidad de muertes que en el país suman con víctimas colaterales, ya que la muchacha no estaba directamente involucrada en una riña que inició en una discoteca y luego ya en la parte de afuera de ese establecimiento culminó con los disparos. 154 muertes suma el país, con estas 2 en Limón, 30 en la provincia del Caribe. Escuchamos. El análisis de esas situaciones que están ocurriendo, la víctima, las VIM, que son las víctimas indirectas marginales, son personas que nada tienen que ver en una situación, absolutamente nada, y mueren o son heridas de gravedad. Luego están las víctimas directas marginales, que son personas que andan con el objetivo, con el sujeto al que quieren matar, y que de alguna manera van a sufrir también los daños, aunque no tengan que ver en algún delito. Y está el objetivo, que es el sujeto que van a matar o los sujetos que van a matar. Esa situación la tiene que investigar el organismo de investigación judicial para establecer la motivación, en el caso, por ejemplo, de Guapiles, y establecer la actividad de cada una de las víctimas y el sujeto activo, que es el que dispara. Al menos, si hablamos de víctimas colaterales, ya son más de 11 que suma el país durante este año que han fallecido. Ese reporte desde la Ruta 32 de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel.
Muchas gracias, Gustavo, por el informe. Vamos a otro tema, porque expertos de la Comisión Nacional de Emergencias, el Opsicori, también la Red Sismológica Nacional, valoran medidas ante la constante actividad del volcán Poás, más significativa a partir de noviembre. Ya tenemos a nuestra compañera María Fernanda Chacón lista para ampliarnos el reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, según los expertos del Opsicori, se espera que la actividad en el volcán Poás vaya en aumento. Esa es la proyección que tienen. Solo durante el fin de semana este coloso registró 6 erupciones. El Opsicori prevé que la actividad eruptiva en el volcán Poás continúe en aumento. Durante el fin de semana, este coloso registró varias erupciones. 6 de ellas fueron clasificadas como de intensidad de moderada a alta y mostraron una mayor amplitud sísmica. Pero son las erupciones más grandes que hemos visto durante ese periodo eruptivo que inició el año pasado, el inicio de este año. Y esas erupciones generaron columnas eruptivas hasta 400 metros de altura con una pluma de gas que levanta más hasta alturas más altas. Este lunes, expertos de la Comisión Nacional de Emergencias, el Opsicori y la Red Sismológica Nacional se reunieron para realizar una serie de valoraciones y así determinar eventuales medidas en el parque. Pese a que el Poás es el que presenta la actividad más significativa, el volcán Turrialba también tuvo una pequeña erupción que podría estar relacionada con un deslizamiento registrado la semana anterior dentro del cráter principal. En este caso, el evento tuvo una duración de 15 segundos y la columna de ceniza alcanzó una altura de 100 metros. Las últimas erupciones reales del volcán Turrialba ocurrieron en agosto 2022 y después los instrumentos de monitoreo indican mucho menos actividad en este volcán. Entonces, la actividad que hemos registrado en los últimos días o la última semana es un poco diferente. No hay señales de intrusión de magma ni más desgasificación. De acuerdo con los expertos, esta actividad del Turrialba no tiene ninguna relación con el comportamiento del Poás. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de estos dos macizos y de los demás volcanes activos del país. Recordemos que estos eventos en el volcán Poás incrementaron desde el mes de noviembre y hasta la fecha. Nosotros, por supuesto, le daremos el seguimiento a este tema. Desde el Opsicori, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretele. Muchísimas gracias, María Fernanda. Una actividad constante y que está aumentando. En los últimos años, solo en contenedores, las autoridades han decomisado casi 9 toneladas de droga. Nuestro compañero Eric Meléndez nos habla de Costa Rica, destino de droga. ¿Cuáles son los términos y las características? Adelante, Eric. Así es, Yanane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una preocupación, por supuesto, para los expertos, y es que la cifra es aún mayor si lo vemos a nivel de las costas. 555 toneladas que fueron decomisadas en el último año. Por supuesto, una cara factura que podría pasar a nuestro país en temas también económicos. El consumo de drogas hace que 296 millones de personas dependan de ellas. Entre los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, revelan que el 5.8% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumen algún tipo de sustancia psicotrópica. Esto ha hecho que países con amplia extensión marítima sean punto clave para las organizaciones. Costa Rica, uno de ellos, y el cual gana mención como un país que atrae estas agrupaciones como destino narco. Así lo reflejan algunas portadas de medios de comunicación internacionales. La acción disuasiva que han logrado los guardacostas, el trabajo en tierra, está generando que mediante mini submarinos o semisumergibles empiecen a utilizar rutas cada vez más alejadas de la costa que llegan a un mayor recorrido
casi desde costas colombianas al norte de Centroamérica. La marihuana, la heroína, la cocaína y los ácidos son las drogas más perseguidas y el negocio de grandes estructuras criminales. Entre los decomisos que mantiene la Operación Soberanía, indican que en 2023 fueron más de 4 toneladas de droga decomisadas en contenedores, en 2024 poco más de 3 toneladas y en este 2025 605 kilogramos. Bien, históricamente Costa Rica ha sido un país que ha servido como de tránsito de droga, lo estamos observando, lo vimos con el tema de la reexportación de droga utilizando este tipo de contenedores, pero aquí lo más importante es lo que estamos realizando y no solamente lo que estamos realizando en el propio puerto, sino el trabajo que venimos ejecutando con anterioridad. Nos estamos también adelantando a las acciones que estos grupos criminales están haciendo. De este modo, países con alto consumo de cocaína se encuentran Australia, Canadá, España y Estados Unidos, así como Colombia, Chile y México. En el rango más bajo entrarían Bélgica, Bolivia y Costa Rica. Costa Rica ocupa muy tristemente la 7ª posición en violencia y homicidios, con una tasa de 16 por cada 100.000 habitantes. Estamos al nivel de Guatemala, nunca creí yo ver esto. Expertos en economía temen por una mala fama y la factura que podría pasar esto al país. Si no hay seguridad para los ejecutivos, para los empleados de empresas extranjeras, eso va a ahuyentar definitivamente la inversión extranjera en los próximos años. Creo que una de las debilidades, lo digo con respeto, pero así es, que tiene nuestro país es que no tenemos unas fuerzas armadas, ¿verdad? Ni tenemos una policía tan profesional como otros países. Datos del Instituto Costarricense sobre Drogas revelan que desde 1990 a 2024 se pasó de 815 kilogramos decomisados a 26.950. Esto, si lo vemos en cuanto a la cocaína. En el último año, los decomisos a nivel país, por ejemplo, de crack dejaron el decomiso de 528.422 kilogramos de crack y 26.900 kilogramos de cocaína. En 2024, 815 personas nacionales y 147 extranjeras fueron detenidas por infracción a la ley de psicotrópicos. Mencionar que el Ministerio de Seguridad Pública presta atención principalmente por las rutas que están tomando estas estructuras adentrándose más en el océano, esto para evitar ser detectados con facilidad, por supuesto, por las autoridades. Este es el combate que están realizando ahora tanto la Policía de Control de Drogas, pero también el Ministerio de Seguridad Pública en los ataques que están realizando. Llenan 7:18 de la noche, la información que tenemos desde La Sabana. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, Eric, muy amable, gracias por el reporte. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Siete y 20 minutos, muchísimas gracias por acompañarnos. A esta hora vamos a hacer un recorrido por 2 rotondas de la Ruta 32. ¿Por qué? El ANAME le pide al CONAVI precisamente que debe hacerle mejoras para mayor seguridad. Por su parte, el CONAVI insiste en que la vía sigue en construcción. Laura Solórzano tiene el detalle. Adelante. Así es, muy buenas noches, correcto. Ya hay 2 rotondas que están completamente habilitadas sobre la Ruta 32. Una está en Pocosí y la otra en Siquirres. Nosotros nos vinimos para el ANAME de la Universidad de Costa Rica para hacer un análisis del funcionamiento de esas 2 rotondas que ya están listas y que el tránsito, pues ya algunos de los conductores ya han pasado por ahí, para ver cuál es exactamente esa funcionalidad, y por eso se encuentra conmigo a esta hora uno de los expertos, Estefan Rodríguez. Estefan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poquitito, y aquí lo tenemos a su espalda, toda la imagen. Esta es la rotonda de Pocosí. ¿Cuál es esa funcionalidad? Para que usted nos explique cuál es el detalle de los vehículos que pasan por ahí. Podemos observar cómo los vehículos pesados circulan por carriles equivocados para lo que conocemos una circulación apropiada en una rotonda. ¿Y esto qué genera? Que se genere confusión, las personas no tengan claridad de quién tiene la prioridad de la vía, y esto nos puede llevar a repercutir a nivel de accidentabilidad. Veamos, por ejemplo, ese tráiler que viene aquí, Estefan. Podemos ver cómo circula desde el espaldón, ingresa por este punto, circula por lo que sería el carril interno y sale por el espaldón nuevamente o el carril externo.
Esto, de nuevo, no es la forma en la que deberían circular en una rotonda, pero responde a la forma de la rotonda, a la misma demarcación, no necesariamente a la cultura de la persona que esté conduciendo. Estefan, muchas gracias. Esto es solamente un adelanto que ya les vamos a mostrar en esta nota que ustedes pueden detallar un poquitito. Veamos la siguiente información. En total, el CONAVI trabaja en 7 rotondas, las cuales podrían estar listas en octubre de este 2025. Por el momento, solo está terminada la rotonda de la Unión en Pocosí. Tiene 2 carriles en ambos sentidos. Un experto del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica explicó que esa rotonda y la Herediana, ubicada en Siquirres, que aún no está finalizada, deberían tener arreglos como ampliarlas con otro carril más y algunos pasos peatonales. Él muestra cómo los trailers no hacen el seda al entrar a la rotonda y por espacio agarran 2 carriles. También los trailers no suelen tomar la curva al inicio de la rotonda y salen fuera del carril. Al venir de una recta, los conductores sobrepasan los 20 kilómetros por hora que indica la velocidad en esa rotonda. En la Unión y la Herediana hay espacios en las aproximaciones a la rotonda, en el espaldón, que están pavimentados y que es a donde hoy los vehículos están circulando. También debe validarse si dentro de los espacios disponibles que no están pavimentados, pero que están con movimiento de terreno, si son parte del derecho de vía y más bien aprovecharlos para hacer las mejoras. A finales del 2024, los expertos del LANAME presentaron un informe al CONAVI con recomendaciones. Desde el CONAVI aseguran que esas 2 rotondas fueron hechas basándose en esa auditoría técnica junto con otros expertos en el área. Aseguran que la vía continúa en construcción, por lo que vienen más mejoras. La rotonda de la Herediana mantiene el tránsito y en este primer trimestre estaría lista. Sí, específicamente en lo que es la rotonda de la Herediana, sí, el ingreso, la idea es que sea pues muy visible y que ellos pues tomen la vuelta para que sí efectivamente la realicen y no pasen directo como lo indica la NAME, ¿verdad? La idea es que esas medidas de pacificación que vienen desde atrás, que ellos logren frenar y pues hacer el giro. Actualmente lo que están haciendo imprudentemente, ¿verdad?, es ingresar y agarrar el carril central y irse directo, ¿verdad?, sin tomar lo que es el tema de la rotonda como tal. Entonces sí, esa es la línea que nosotros traemos, ya hicimos los estudios funcionales, la NAME nos dio las observaciones, la ONOPS nos dio observaciones y nosotros pues las hemos tomado en consideración. En este 2025 la Ruta 32 cumpliría 9 años de estar en construcción y se espera que tanto conductores como peatones tengan seguridad cuando vayan a transitarla. Actualmente se trabaja en aperturar más carriles, en iluminar algunos sectores y colocar demarcación horizontal y vertical. Bueno, actualmente son solo 2 rotondas, pero faltan más rotondas en el transcurso de los 104 kilómetros entre Río Frío y Limón. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchas gracias, Laura, por el reporte. La ARECEP aprobó este lunes una rebaja en las tarifas de autobús y también los taxis rojos. El ajuste corresponde a la disminución en el precio de los combustibles entre el primer y segundo semestre de 2024. Los usuarios de autobús y taxi pagarán menos por este servicio. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó rebajas que obedecen especialmente al descenso en el precio de los combustibles entre el primer y segundo semestre de 2024. En el caso del servicio de autobús, las rebajas van desde 1.40 hasta 2.48%. Y las rebajas serán efectivas para el 95% de las tarifas. Esto hace que las rebajas vayan desde 5 colones hasta 215 colones. Veamos algunas de las rutas de autobús. San José a Alajuela pasará de 735 a 725 colones. San José Heredia de 590 a 580 colones. San José San Isidro de El General de 4.000 a 3.925. San José Limón de 3.890 a 3.820 colones. San José Liberia de 4.795 a 4.715 colones. San José Punta Arenas de 3.150 a 3.100 colones. Y San José Paraíso de 1.120 a 1.100 colones. Yo creo que está bien, ya que, bueno, al menos yo soy estudiante y para uno es un alivio cuando las tarifas bajan, ¿verdad? Esas cosas, así sean 15 colones, yo creo que para uno es muy importante. Si rebaja, obvio que va a traer un poquito de alivio a los bolsillos, ¿verdad? Entonces,
Si va a rebajar para bien, estoy de acuerdo, sí. En el caso de los taxis rojos, también tendrán una disminución en las tarifas, entre 5 y 20 colones según el tipo de vehículo. Para los tipos sedán, la banderazo pasará de 815 a 810 colones. Lo mismo aplica para la variable. En el caso de la demora, cambiará de 3.420 a 3.410 colones. Las tarifas banderazo y variable del adaptado se mantendrán en 730 colones, mientras que la demora de 3.650 pasará a 3.640 colones. Finalmente, en el caso de los taxis que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se mantendrán las tarifas banderazo y variable por distancia, con variaciones en las tarifas por demora. Estos cambios comenzarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Unos 1.500 pacientes esperan por un órgano o tejido en hospitales de la Caja de Seguro Social. El riñón es el de mayor demanda. Tracy Morales nos amplía esta información. Tracy, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Además de la licencia, donde ya sale que la persona quiere donar sus órganos y tejidos, ahora también en el EDUS, el médico inclusive puede preguntarle en la consulta del paciente si quiere ser donador y también va a aparecer en la plataforma de la caja. Pero también recordemos que el Ministerio de Salud actualizó la norma de donación de órganos y tejidos y en este momento en el país 1.500 personas están a la espera de una donación. Veamos. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, en este momento el riñón es el órgano de mayor demanda para trasplantes en hospitales. A mí me donaron un riñón cuando yo tenía 5 años. Yo estaba muriendo en ese momento, no había donador. Estamos hablando de los años 70. Hay en centros médicos de la Caja 1.500 personas en fila esperando por un trasplante de órgano o de tejido. 500 personas en lista de espera del riñón, es el que más se requiere, seguido probablemente de hígado, que son cerca de 50 personas, poco menos, y después corazón y pulmón. También tenemos el requerimiento de córnea, que son más de 1.000 personas, un tejido, pero que también es sumamente importante. La lista se ha mantenido estable, digamos, en los últimos años, gracias a que ha aumentado el número de trasplantes que se ha hecho y esto equipara un poco la cantidad de pacientes que se van también incrementando en la lista de espera año con año. Ahora se puede manifestar en vida la voluntad de donar y podrá quedar registrado en el EDUS. Si aquí en el hospital le preguntan que si usted estaría dispuesto a donar órganos o tejidos, ¿usted estaría dispuesto? Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto sería. Esto fue en diciembre del año pasado que se implementó en el EDUS específicamente una función para que cuando las personas acudan a una atención de cualquier índole en la Caja Costarricense de Seguro Social puedan manifestar su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos. Esto queda registrado en el expediente, en el EDUS como tal, y entonces ante un caso de una posible donación, una defunción de alguna persona que pudiera ser donante, se consulta el expediente esta voluntad y facilita el proceso, evidentemente. El Ministerio de Salud recientemente actualizó la norma de donación de órganos y tejidos que busca agilizar la lista de espera. Bien, tal y como lo mencionábamos, en este momento el órgano de mayor demanda que hay prácticamente en todos los hospitales de la Caja es el riñón. Por eso las autoridades están haciendo un llamado a la conciencia para que las personas puedan externar en vida, obviamente, esta voluntad de donar los órganos y tejidos, porque hay alguna persona que también está a la espera de este procedimiento médico. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Tracy, por la información. 7:31, hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. Expertos en nuestro país proponen endurecer los parámetros para dictar prisión preventiva a toda persona sospechosa de crimen organizado y homicidios. Chile, también Brasil, además de Colombia, están entre los países que han aprobado reformas ante la ola de violencia que también viven estos países. Tenemos con la información, ampliando este reporte, a nuestro compañero Andrés Ramírez. Andrés, adelante con los detalles.
Gracias, buenas noches. Este es un tema que probablemente usted lo ha comentado en su casa, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo. Vamos a verlo porque justamente se trata de esto. Esta es una cárcel y usted verá que ahí hay personas, algunas de ellas salen de esta prisión, estamos hablando de prisiones preventivas, muy rápidamente, y es una crítica que hay en este momento sobre nuestro sistema de justicia, porque salen, todavía no hay un proceso y tienen que salir de la prisión preventiva. Pero hay algo que también se está criticando mucho, que son las personas que ni siquiera llegan a estar en prisión preventiva habiendo cometido supuestos delitos graves y que quedan fuera caminando por las calles libremente en nuestro país. Justamente voy a venirme hasta este punto para explicar un tema que se está debatiendo no solamente en el país, sino en términos internacionales. Aquí, por ejemplo, quedé en medio de las rejas de una prisión utilizada para prisiones preventivas. Lo que se ha dicho a nivel internacional en algunos cambios que han hecho algunos países es que, por ejemplo, las personas sospechosas de cometer algún delito como homicidio, algún delito como narcotráfico o incluso violencia doméstica, inmediatamente queden en prisión preventiva, no como se hace, por ejemplo, ahorita en Costa Rica, que si tiene arraigo, trabajo y no hay antecedentes, podría quedar incluso fuera de la prisión. Hay países que recientemente lo han modificado porque han sufrido una ola de violencia muy parecida a la que se está viviendo en Costa Rica. Vámonos, por ejemplo, al cono sur de nuestro continente, a Brasil, pero ¿por qué no irnos a Europa? Por ejemplo, Francia ya hizo algunas modificaciones. Todo esto lo ponemos hoy en debate y lo profundizamos. Fue liberado. Debió ser dejado en libertad. Quedaron en total libertad. Todos los sospechosos quedaron en libertad. Han dejado a una gran cantidad de sospechosos de delitos penales en libertad. A un ritmo récord de homicidios en los últimos 2 años y sospechosos libres al día siguiente de ser capturados. Liberado. Dejado en libertad. Tan libertad. Quedaron en libertad. En libertad. Las leyes son pésimas, para mí son pésimas. Pues personas que deberían de estar presas, tal vez sí es cierto, los están liberando y sin medidas cautelares. Supongo que por la corrupción y todo eso es que pasa esas cosas. Y aquí planteamos la pregunta, ¿deben revisarse las causas de la prisión preventiva en Costa Rica? Con ayuda de los expertos, hoy analizamos casos internacionales. Veamos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y el mismo Honduras recientemente aprobaron reformas. Se prohíbe al juez dejar libre a un sospechoso por venta de droga, delito sexual y crimen organizado. Y Chile, Colombia y Brasil recientemente aprobaron reformas en casos de delitos que alteren el orden público o el orden económico o la seguridad de una comunidad. Por ejemplo, estamos hablando de casos donde puede haber una balacera frente a una escuela, que se pueda afectar el orden público por el temor que pueda generar los padres de mandar a sus hijos a la escuela. Eso nosotros no lo tenemos, en América Latina ya está. Para el presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales, sí debe revisarse la prisión preventiva en el país. Sí, es importante hacer una revisión, analizar incluso estos precedentes internacionales, ver los fallos que ha tenido tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo, en este caso el Letelier versus Francia, para poder hacer nosotros una reforma y ampliar las posibilidades para el juez en Costa Rica de decretar prisión preventiva en casos que generen una afectación del orden público, ataques en hospitales, por ejemplo, donde hay personas que están recibiendo atención médica y que se den casos de sicariato que afectan directamente al orden público, porque imagínense las personas que están ahí internadas, cómo se van a sentir. Casos con explosivos, que estamos viendo ya utilización de granadas, que podrían generar una afectación a nivel general, porque si usted estalla una granada puede haber una afectación muy grande a un grupo de personas. Estos casos creo que se podrían analizar. Caso contrario para algunos abogados litigantes, principalmente por los derechos y garantías. Costa Rica es un país garantista, o sea, es un país respetuoso de los derechos. Toda persona imputada tiene una serie de derechos fundamentales, derechos procesales. Se estaría violentando toda la normativa procesal penal, toda la normativa legal, y Costa Rica ya no sería un Estado de Derecho. Investigadores apuntan a otro problema. Los juicios tardan años y hasta se vence la prisión preventiva, y esto es lo que está generando impunidad. Se está usando como sanción porque la sanción viene tan tarde, ¿verdad?, en el proceso, 5 o 7 años después. La Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa estudia un proyecto que modifica los parámetros de las prisiones preventivas.
A todo esto se suma las personas que están esperando juicio, están en un proceso penal y dura mucho tiempo, a lo que se le ha llamado y se ha criticado por muchos años como mora judicial, que también se ha puesto en discusión. Es la información a esta hora. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ramírez. En la mesa de debate también está de si es necesario o no una reforma constitucional. Vamos a otro tema. Flores, frutas, hojas se convirtieron en materia prima, y con esto una mujer cartaginesa desarrolló un emprendimiento innovador. Vamos a contarle la historia de esta mujer inspiradora. Y aproveché la pandemia, todo el encierro, para poder investigar y empaparme a crecer con esto, y ya se volvió no un trabajo, sino una pasión. Mónica trabajaba en talleres de enderezado y pintura. Al quedar desempleada, decidió innovar. Creó un emprendimiento en el que diseña prendas fabricadas con tintes naturales, extraídos de hojas y frutos. El ambiente de enderezado y pintura ya no era viable con 2 hijas pequeñitas, entonces tomé la decisión de quedarme haciendo esto y buscar a ver qué hacía y buscar opciones de trabajo, ¿verdad?, para poder quedarme en la casa. Tiene puntos de venta en todo el país y vende en redes sociales. Incluso ya sus productos llegan fuera de nuestras fronteras. Así sacó adelante a sus 3 hijos. Usa tintas extraídas de fuentes naturales como el eucalipto, la cúrcuma y la cebolla. Yo hago tintes, que es el teñido, digamos, a la tela. Hago tintas, que es donde hago la pintura para poder imprimir con eso. Y hago impresión botánica, que es la impresión que hago con las hojas. Innovar y trabajar fuerte son palabras que la definen. Ella misma hace estos sellos para que los propios clientes puedan estampar las aves y flores de la naturaleza tica. Anteriormente había recibido equipo y apoyo para emplear sus instalaciones por parte de las Buenas Acciones de Monje y capacitaciones por parte de Fundación Monje. Por ser una mujer que inspira, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibió otro reconocimiento. Recibió un juego de secadora y plancha Remington, maquillaje de Flormar y una orden de compra por 100,000 colones en Monje. Doña Mónica es una mujer que inspira a muchas otras mujeres y que las apoya también, porque ella poco a poco fue encontrando una meta de negocio muy interesante, muy exclusiva, que la ha llevado a trascender nuestras fronteras. Y es la inspiración que queremos para todas ustedes, que no piensen que hay un límite, que siempre podemos llegar más allá. El ser ticos y todo es increíble, entonces hay que compartir lo que tenemos para que la gente lo conozca, que sí se puede, ¿verdad? Eso es lo más importante, que a veces uno siente que se le viene el mundo encima porque hay muchas situaciones, pero que siempre se puede salir adelante, a poquitos. Con su ingenio, esta cartaginesa logra llevar los colores y formas que identifican a nuestra naturaleza para que nos representen incluso fuera de nuestras fronteras. Una gran iniciativa. Vamos a explicarles y a ir a otro tema que también ha generado siempre mucho interés. Le vamos a hablar del ROP y de esa reforma aprobada en 2023 que acumula críticas. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, por ejemplo, dice que no hay claridad de quiénes son los beneficiados. Desde la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular aseguran que hay carencia de estudios técnicos y legales que respalden esta reforma al ROP llamada fondos generacionales. De hecho, piden que se revise y se rediseñe la reforma. Por su parte, los trabajadores también han manifestado su molestia e inconformidad en redes sociales. Sí, claro, solo pérdidas para los futuros pensionados. Me pregunto, ¿el plan de beneficio a quiénes beneficia? Incertidumbre, vaya palabra. Según la SUPEN, con esta reforma se protege de las crisis a los jubilados o próximos a pensionarse. Sin embargo, esta Asamblea de Trabajadores tiene dudas.
Estos aspectos ya comentados están poniendo en tela de duda la capacidad que tendría la propuesta de fondos generacionales para cumplir en un mediano plazo con uno de sus mayores objetivos, ¿cuál es? Aumentar la tasa de ahorro acumulado que finalmente podrían gozar los pensionados de este país. De hecho, este lunes 3 de marzo se reunió el Consejo para hablar sobre esta reforma. Y es que el ROP tiene más de 3 millones de afiliados, por lo que los cambios deben pensarse en beneficio de toda la población. Según la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, se desconoce a quiénes beneficiaría esta reforma y a quiénes afectaría. Más allá de los cuestionamientos normativos o legales que se le están encontrando en este momento a este nuevo esquema para administrar los dineros depositados, desde el punto de vista financiero están surgiendo varias dudas sobre los riesgos en que estarían incurriendo las diferentes operadoras de pensiones. Según la SUPEN, esta reforma incrementaría el monto de pensión de los más jóvenes y se protege a los próximos jubilados de futuras crisis. Sin embargo, para los expertos hay dudas. Recuerde que a las 11 en punto volvemos con más noticias. Les espero. Cuídense mucho. Les dejamos ahora con Deportes Repretel.